Bueno, buenas tardes. Vamos a... la idea de hoy sería acabar lo que nos quedaba, ya quedaba poco del tema 2 y el tema 3. ¿Se me oye bien para las personas que estáis online? ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos quedamos por aquí la clase anterior. Si, bueno, recordáis un poco el tema 2 trataba sobre la fase de investigación, ¿sí? Genérica, y la ética, ¿no? en la investigación. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de diseño de investigación, procedimiento y recogida de datos, ¿vale? Esto se liga a lo que siempre aparece registrado en cualquier reporte de investigación o en cualquier informe profesional. Siempre vais a tener que explicitar claramente cómo habéis, qué procedimiento habéis seguido para recoger datos, ¿sí? Y tenéis, por lo tanto, que hacer una clara descripción de cuál ha sido vuestro diseño de investigación. Por lo tanto, siempre vais a tener estos elementos. Las preguntas, cuando dicen preguntas, a lo que se refiere es si yo voy a recoger los datos, como dice, de un grupo o de varios grupos, ¿sí? Y de cuántas variables voy a estudiar. Yo puedo estudiar un solo grupo o un solo sujeto. Aquí están preguntando, ¿el cuestionario del experimento lo corrige y pone nota? El cuestionario del experimento, no sé a qué se está refiriendo. ¿Se está refiriendo a la PEC? Es que no lo he visto. La PEC, no, eso, la PEC, la idea de esta asignatura, no sé si lo recordáis, lo comentamos, era que vosotros lo resolvéis y al poco tiempo, creo que a las 2 semanas, os dan directamente las soluciones. Y después en el examen, ¿sí? Las dos últimas preguntas, creo que son del examen, hacen referencia a la PEC. ¿Vale? Esa es la manera. ¿Ok? Bueno. Bueno, cuando estáis en una investigación, por lo tanto, tenéis que delimitar, en definitiva, los participantes y el procedimiento que aquí aparece. Es decir, cómo habéis conformado los grupos, ¿sí? Cuántas variables vais a registrar de cada grupo y cómo voy a registrar los datos. Que básicamente, aunque siempre en metodología, ya lo vais a ver más adelante, siempre hay que explicitar muestra, instrumento y procedimiento, ¿vale? Por eso aquí aparece participante y procedimiento y todo eso se encuadra en lo que se denomina el diseño del estudio, ¿vale? Antes de empezar el estudio, esto tiene que estar planificado. El concepto de muestreo, ¿no? A lo que hace referencia es a que, bueno, dependiendo de cómo defináis vuestro objeto de estudio, en vuestro objeto de estudio está la población, ¿sí? Si vuestro objeto de estudio es, ¿no?, alumnos y alumnas que están matriculadas en esta asignatura en la UNED, ¿sí? Si vosotros recogéis datos de todos estos alumnos y estas alumnas, pues estáis estudiando la población. Normalmente, ¿qué sucede? Que si la población es muy amplia, lo que se estudia, ¿sí?, es una muestra, ¿sí? Es decir, es una parte de la población, porque no hay recursos para estudiar y para preguntar a cada alumno o cada alumna, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que se obtienen, ¿no?, unidades muestrales, porque en la muestra, en definitiva, lo que está compuesta son por distintas unidades muestrales, distintos individuos. Esto es lo que tenéis aquí explicado sucintamente de cómo obtener la muestra, ¿no? El muestreo, cuando se habla de probabilístico y no probabilístico, es porque hemos ya visto, ¿no?, que no es posible estudiar a toda la población. Si mi objeto de estudio es estudiar el comportamiento de juego de un niño en el salón de su casa, pues ahí sí voy a estudiar la población, porque es un niño, ¿no? ¿Sí? Pero si la población es amplia, normalmente lo que suele ocurrir es que no hay recursos y se estudia a parte de la población. Por lo tanto, tengo que hacer un muestreo, estudiar a una parte de la población. El objetivo del muestreo es que, aunque yo he estudiado una parte de la población, las características de la parte de la población, de la muestra que yo estoy estudiando, ¿sí?,
debe tener la muestra características similares y en igual proporción a las de la población. Es decir, si mi población el 70% son mujeres y el 30% son hombres, en mi muestra no voy a tener 80% hombres, 20% mujeres. No sería una muestra representativa respecto a género. Si en mi población, ¿no?, el nivel socioeconómico es medio, alto, bajo, es 30, 40, 30, pues similar debe ser en mi muestra. Obviamente en un muestreo no vas a tener en cuenta todos los elementos que caracterizan a la población. Entonces, para intentar que tu muestra sea representativa, ¿no?, o homóloga a lo que son las características de la población, por eso está lo que se denomina el muestreo probabilístico. ¿Vale? Muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico, ¿vale? El muestreo probabilístico es el que se basa en el criterio de que cualquier elemento de la población tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra. ¿Sí? Aunque sea mayor porcentaje, por ejemplo, en el caso de antes de las mujeres y de los hombres. En el probabilístico, no sé, ya, en realidad lo que hay detrás de esto es que en un muestreo probabilístico se debe basar en lo que se llama los grandes números. Deberías tener una proporción elevada de elementos en la muestra. ¿Sí? Entonces, bueno, se supone que si tú tienes, ¿no?, 5.000 y de 5.000 yo elijo 2.000 al azar, pues van a tener unas características similares a la población. El no probabilístico es cuando tú dices, bueno, yo realmente es que me quiero asegurar que con respecto a una determinada variable, en mi muestra tengo una composición determinada, ¿no? Si yo quiero informarme de si os enteráis de algo o no en las tutorías, si yo mando un cuestionario generalizado a todo el mundo, pues me arriesgo a que gente que no viene a las tutorías, ¿no?, o que no ve los vídeos, responda. Con lo cual, estoy recogiendo datos que pueden estar, ¿no?, erróneos o sesgados. Bueno, pues entonces, muestreo probabilístico es el que, ¿no?, en la lotería de la Navidad, la lotería del niño, todas las loterías estas, ¿no?, pues se supone que es probabilístico. El número agraciado, ¿no?, está compuesto por una serie de números que cada uno de esos números tiene la misma probabilidad de formar parte del premio, ¿sí? El no probabilístico es, ¿no?, si hubiera tongo, ¿no? Vamos a ponerle más pesito a esto y vamos a comprar un número, pues entonces no. El no probabilístico sería que nosotros digamos, introducimos lo que se llama restricciones al azar, ¿sí? Restricciones al azar es que ponemos condiciones para formar parte de la muestra, ¿vale? Eso es simplemente probabilístico o no probabilístico. En el momento que veáis asignación o conformación aleatoria, es probabilístico. Cuando no se explicita, es no probabilístico, ¿vale? ¿Sí? Pues dentro del probabilístico y no probabilístico hay distintas posibilidades, ¿sí? Yo la población la puedo tener, yo siempre la población, lo que es el censo poblacional, lo debo tener, ¿no? Debo tener un listado, ¿no? Yo digo, el censo el censo de la ciudad de Sevilla, ¿no? Los que estén, ¿no?, empadronados en Sevilla, las personas que estén empadronadas en Sevilla, ¿no? Pero tengo un listado, ¿no? Y cada rayita es una persona, ¿vale? ¿Vale? ¿Ven? Pero ya está, ya no me queda, ¿vale? Digo, pues esta es la población. La población en Sevilla, ¿vale? Un listado, ¿sí? De unidades simples. Si yo de estas unidades simples elijo al azar, ¿sí?, una muestra, ¿sí?, de la población, N mayúscula, elijo, imaginaros, la población en Sevilla, ¿cuánta gente vive en Sevilla? ¿1,5 millones de personas? 2 millones. Vamos, ¿no? Vamos sin 2 millones, ¿sí? 2 millones de personas hay en Sevilla, ¿sí? Y bueno, voy a elegir al azar, voy a elegir, ¿cuánto? 500.000, ¿vale? 500.000 personas, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues ya está. Vale, pues a este muestreo se le denomina, ¿cómo? Aleatorio simple. ¿Vale? Pues yo tengo el listado de los elementos de la población,
lo elijo aleatoriamente, ¿sí? Una serie de elementos de la población. Eso se llama muestreo aleatorio simple. ¿Vale? Ahora, si yo la población la tengo agrupada de alguna forma, por ejemplo, por estrato, ¿no? Por distrito, ¿no? Distrito norte, distrito sur, ¿no? Sevilla este, Sevilla oeste, ¿no? Imaginaros que lo tengo en 4 distritos, norte, sur, este y oeste. Y elijo al azar de cada uno de estos distritos, ¿sí? Esto sería estratificado, también se denomina, como tú dices, Gastón, aleatorio estratificado, aquí se le denomina estratificado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene la población en estratos, ¿sí? Pero hay que elegir de cada estrato, ¿vale? Cuando eliges de cada estrato al azar, eso es estratificado. Ahora, por conglomerados es que yo tengo la población definida por estrato y elijo algunos de ellos al azar, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Esto sería, no tengo por qué elegirlos a todos. Eso sería por conglomerado. La diferencia está en que, y de hecho los conglomerados hay veces que meten no probabilístico, pero bueno, se usa, la población está definida por estrato, hay agrupación, y elige de algunos de los estratos, ¿sí? No tienes por qué elegir de todos, ¿vale? Se puede hacer de distintas formas. Puedes elegir alguno de ellos y ya está, ¿sí? Porque se consideran que los conglomerados sean equivalentes o no. O elige una parte de uno y otra parte de otro, ¿vale? O uno solo, sí. Tú imagínate que tú trabajas, yo qué sé, en unos grandes almacenes y tienes la planta baja, la primera, segunda, tercera, cuarta, y tus empleados, tus empleadas los vas rotando. Pues te ha tocado zapatería, el mes que viene te toca, ¿no? El año que viene te toca electrónica, el año siguiente te toca jardín, ¿sí? El siguiente año te toca ropa de señor, el siguiente ropa y sí, ¿no? Y todo el mundo pasa por todo. Por lo tanto, te da igual, se supone que la composición de cada uno de esos estratos es similar. Entonces puedo elegir uno o dos al azar. No tengo por qué elegir de distinto. Es un poco la idea. ¿Ok? ¿Vale? Y bueno, el no probabilístico es el que no tiene azar. Porque ¿no? Introduzco, ¿no? algún criterio no aleatorio. El no probabilístico puede ser, si yo de la población de Sevilla, cuando tenía el listado, cuando no los tenía agrupados, ¿vale? Elijo intencionalmente a todos los que se levanten, a todos los que me encuentre yo en los distintos semáforos de distintos puntos de la ciudad a las 6 de la mañana. ¿Qué tipo de muestreo ese sería? No, no es probabilístico. Porque no todo el mundo tiene la misma probabilidad de estar a las 6 de la mañana. Intencional, ¿vale? Fijaros, independientemente de lo que os tenéis que fijar es, yo tengo un listado de la población, un listado, y elijo intencional. ¿Eh? Intencional, opinático de oficio, selección. Bueno, lo mismo, ¿no? Intencional, ¿no? A eso se llama intencional. Esto sería entonces, para aclararme yo, los que cumplirían de todo el grupo una condición. O sea, una o la que tú pongas. O las que yo ponga. O más de una. Por ejemplo, el ejemplo que puse antes fue de los alumnos y alumnas matriculadas en esta asignatura. Yo quiero saber la opinión de las tutorías, ¿no? Pero solamente le pregunto a la gente que venga. Eso sería un criterio intencional. ¿Vale? Ahora, si yo la población la tengo definida por estratos y elijo de cada estrato intencionalmente, ¿sí? Eso sería por cuotas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Pues yo digo, a ver, los que se sientan al principio, los que se sientan a la mitad, los que se sientan al final. Los que se sientan en esta fila, en esta y en esta. ¿Sí? ¿Vale? Le voy a preguntar a los que veo que hablan, a los que veo que cogen apuntas, a los que veo que sonríen y hacen así, a los que veo que ni me miran. ¿Sí? Esos son mis criterios. ¿Vale?
ese sería por cuota, porque yo es agrupado. Sí, y dentro de cada cuota, yo elijo intencionalmente. Dentro de cada estrato, elijo intencionalmente. En cambio, antes, dentro de cada estrato, elegía al azar. Ese era el estratificado. Si yo dentro de cada estrato elijo intencionalmente, es decir, por un criterio no aleatorio, ¿sí? No probabilístico, eso es por cuotas. Sí, sí. Es que estoy mezclando, lo que os estoy haciendo ver es que, digamos, la acción de elección, tanto en un caso como en otro, es no probabilística. Lo que sucede es que en el intencional la población es el listado de alumnos o de alumnas y en el por cuota están agrupados de alguna forma. ¿Vale? El incidental se usa mucho también se le llama por conveniencia. Es el que se suele utilizar en función de la disponibilidad, ¿no? Por eso algunas de las críticas que se hacen los estudios de psicología dice que la mayor parte son con estudiantes de psicología. Pues dice solamente, ¿no? Los estudios, los experimentos que se hacen en psicología, pues son muchas veces la mayor parte de estudiantes de psicología. Es decir, el incidental es en función de la disponibilidad ¿sí? de las personas, ¿sí? De las que puedes registrar datos. Si tenéis que hacer un estudio, trabajo fin de grado, pues cogéis, ¿no? Hacéis un cuestionario y a quién se lo enviáis. A vuestros amigos, a vuestras amigas, familiares, y yo, respóndeme que... ¿sí? La crítica que se le hace al incidental o no o por conveniencia es que a veces tiene sesgo, ¿sí? Y después el último, el de bola de nieve, es cuando tú quieres registrar datos, ¿sí? De una población que es difícil identificar. Imagínate, ¿no? Pues yo quiero ver el nivel de integración de los magrebíes, ¿no? De los subsaharianos en Sevilla. Y a lo mejor muchos de ellos son indocumentados, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo tener acceso a ellos? Pues, no, pues, oye, pues tú conoces algún amigo o amiga que te venga de allí también y a través de esto, ¿no? No sé, situaciones de violencia de género, ¿no? No tengo realmente un listado de las personas que realmente pueden estar sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? O sea, física o psicológica, ¿no? ¿Conoce alguna persona? O relaciones de pareja. Yo quiero hacer un estudio, sí, ¿no? ¿Qué tipo de problemas hay en los conflictos de pareja? ¿No? Pues no hay un censo que diga, no, tengo un conflicto de... ¿no? Sí, no hace nada, no hay eso, ¿no? Entonces, cada vez que se suelen tocar, ¿no? Estudios, ¿no? O temáticas que, ¿no? Que no están registradas o que, digamos, están más ligadas a nivel de privacidad, ¿sí? Por los temas de que se trate. Una manera de recolectar muestras es a través de bola de nieve. Tú localizas a lo mejor a un grupo y a través de ese grupo vas preguntando, ¿no? Ellos a quién conocen, ¿no? ¿Vale? P. Carmona 71 dice intencional. ¿Qué te pasa? ¿Hice yo una pregunta antes? Ya está respondido, ¿no? Vale. ¿Alguna duda de esto? No question, no comment. El incidental es por conveniencia, es cuando tú recoges datos de las muestras a las que tienes acceso. ¿Sí? ¿Vale? No probabilístico. Bueno, ya después, una vez que ya tienes los datos, ¿no? Se supone que habéis registrado los datos, pues lo tenéis que analizar. ¿Sí? Pues primero lo describe, estadística descriptiva, y después infiere, ¿no? Tú quieres predecir los resultados a partir de la muestra de una población, ¿no? Pues si os contratan para ver la intención de voto de los andaluces y andaluzas a las siguientes elecciones, sí, pues tú primero describes, ¿no? Pues he entrevistado a tantos hombres, a tantas mujeres que de estos barrios, ¿no? Y después, según la encuesta, pues hemos inferido que el partido tal va a salir en tal proporción, ¿sí? Es un poco lo que se busca, ¿sí? Esa misma lógica se hace si solamente trabajáis con un individuo, ¿vale? Hacéis terapia no con un individuo, primero describís la persona, cómo ha ido evolucionando, los distintos indicadores, si es ansiedad, depresión, ¿no?
problemas de sueño, relaciones con iguales, pues vais registrando esto, va a ser una descripción a lo largo del tiempo, y después utilizáis una estadística, que también sería estadística inferencial, que serviría para ver si los cambios que se han dado a lo largo de vuestra intervención psicológica realmente han supuesto una diferencia significativa de una persona que tenía problemas frente a otra que no la tiene. Siempre en la misma lógica en la estadística, sea como sea, ¿vale? Esto es siempre así, la comunicación de resultados, siempre vais a tener que poner los informes de investigación, en este caso los reportes, siempre vais a poner el título, filiación, nota de autores si queréis hacer algún tipo de explicitación más sobre vuestra autoría. Un Astra, el Astra suele tener, ¿no? Normalmente suele tener 300 palabras, 250 palabras, una introducción donde justifica cuál es la situación de la temática, donde justifica cuál es tu problema o hipótesis de estudio, y siempre vais a tener que explicitar, siempre participante, instrumento, procedimiento. Es decir, siempre tenéis que explicitar de dónde habéis registrado los datos, si habéis utilizado alguna técnica de muestreo, cuál, qué instrumento habéis utilizado para registrar los datos, si habéis hecho una encuesta, un cuestionario, habéis grabado en vídeo, ¿sí? Y tenéis que explicitar el procedimiento a través del cual habéis registrado los datos con estos instrumentos en estos participantes. ¿Para qué? Para que si cualquier persona replica, ¿no? Vuestro estudio, ¿sí? Utilizando el mismo procedimiento, instrumento y participantes similares u homólogos, debería llegar a los mismos resultados. Eso es el método científico, que es replicable, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tiene unos resultados, analiza los resultados, los discute, que en definitiva es ver si se cumple o no tu hipótesis, y si no, pues no esto que aparece aquí es un círculo recursivo, ¿no? Continuo, ¿vale? Hoy en día los apéndices y los materiales suplementarios son obligatorios. Si queréis publicar algo, tenéis que presentar vuestras bases de datos, ¿sí? Toda la información tiene que estar disponible. ¿Para qué? Sí. ¿No dentro de los apéndices estaría la declaración de no conflicto de intereses? Eso ya, sí, más que la declaración de no conflicto de intereses, tendría que estar un código de la comisión ética que valoró que estaba, una de las cosas que estaba era el no conflicto de intereses, el anonimato, el uso de la información, ¿sí? Eso está todo estipulado. Pero lo que es hoy en día, antes, cuando yo explicaba antes, decía cada vez más, hoy ya todo siempre se obliga a que todo el material que se utilice para hacer el estudio tenga que estar disponible para poder replicar el estudio, incluidos los datos, de manera anónima. Ética. Bueno, esto es una cosa rápida, os la cuento, ¿no? Esta es fácil, ¿no? Porque no tenéis duda aquí, ¿no? Bueno, la ética se supone, ¿no?, que debéis seguir lo que se denomina un código ético o código, ¿no?, deontológico. Aquí dice de la APA, de la American Psychological Association, pero bueno, dependiendo también de dónde estéis, ¿no? Colegiado, por ejemplo, si estáis aquí, sería, ¿no?, en el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, pues ahí tiene su código deontológico que tenéis que seguir tal cual. Aquí hay una serie de elementos que son básicos y mínimos, que si queréis, como material complementario, tenéis en la web, ¿no?, códigos deontológicos, veréis que son mucho más exhaustivos. Aquí aparece lo fundamental, beneficencia, pues se supone que una intervención psicológica es para beneficiar a las personas, ¿no? Hay una máxima, ¿no?, que por lo menos que no se vaya peor de lo que vino, ¿no? ¿Sí? Bueno, puede ocurrir en cualquier disciplina, ¿no? En medicina, ¿no? Sí, en arquitectura, se me ha caído la casa, ¿no?, en los puentes, ¿no?, etc. Bueno, la fidelidad y la responsabilidad, esto está muy ligado al principio, cuando vayáis a hacer una intervención, vais a tener que firmar un contrato. A mí eso no está explicitado tal cual, donde se tiene que explicitar exactamente qué es lo que vais a hacer y vais a dejar de hacer. Tenéis que ser responsables sobre esto, obviamente, ¿no? Vais a tener que cumplir con, ¿no?, los criterios de integridad y de justicia y respeto a los derechos de las personas, ¿sí? Esto está claro, ¿no?
Esto es lo que acaba de decir la compañera, como estándares, si trabajas con personas tienes que tener consentimiento informado, es decir, tienes que explicar, ¿no? En qué consiste el estudio, cuáles son los objetivos del estudio, qué vas a hacer con esos datos, el tratamiento de los datos, el anonimato, y después de eso tienes que compartir los datos con las personas. Si en algún momento cualquier persona se echa atrás, sus datos deberían ser eliminados del estudio. ¿Vale? Si contáis una película, que sabéis que ocurre, ¿no? En psicología social se hace mucho experimentito de esto, ¿no? ¿Sí? De lo del debriefing, ¿no? Por ejemplo, la presión social, ¿no? Porque un grupo de gente, ¿no? Defiende una cosa que es una locura, ¿no? Y tú llegas allí y al final, ¿no? Pues si, ¿no? Si te dejas llevar por la presión del grupo, pues al final de eso, si es así, te lo tienen que contar, tienen que describir cómo ha sido el procedimiento, si está de acuerdo o no, formar parte del estudio, y si no, pues tienen que sacar sus datos del estudio, ¿vale? Igual que la cámara oculta, pues igual, ¿no? ¿Sí? En lo de la cámara Gesell se usa mucho, por ejemplo, en intervención psicológica infantil, ¿no? Pues no, tenemos problemas con el niño o la niña. Pues, normalmente, pues a los padres, el padre nada más de los familiares, los dejan en una sala con un cristal bidireccionado, ahora venimos, no nos atendemos y lo están grabando, ¿no? Sí, pues claro, entonces, ¿no? Pues hay juego, ¿no? Hay cuentos, hay figuras, ¿no? Y se ve la interacción del padre con la madre, ¿sí? Del niño o la niña con el padre o con la madre, cuando se dirige al padre o se dirige a la madre, todo eso queda grabado, y después se le dice, mira, hemos hecho esta grabación, ¿le parece bien que utilicemos esto para o no? Si no, no se puede usar. Bueno, obviamente investigación con animales, pues igual, ¿no? Debe ser un trato adecuado, bien cuidado y evitar dolor y privación. Bueno, si se da esto del dolor y la privación, esto cada vez se mira con más lupa, ¿vale? Es decir, que hoy en día todo estudio, toda investigación, toda intervención que se realice debe haber pasado por un comité. Ese comité ético te va a asignar un número y tu intervención va a quedar grabada y depositada en un repositorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si después cuando haces el estudio lo que haces es distinto de lo que está grabado previamente en el repositorio, pues tienes problemas. ¿Sí? ¿Sí? Puedes tener problemas, claro. Después, ética de la publicación. Bueno, lo de no fabricar datos, eso está claro, ¿no? No te los puedes inventar. Entre otras cosas, ya esto es muy complicado porque tú tienes que hacer públicos los datos. Porque sean anónimos, ¿sí? Tienes que hacer públicos los datos. Sí, si yo digo, voy a hacer una revisión sistemática de lo que es la literatura y he encontrado esto, ¿sí? Y dices cómo la has buscado, con qué instrumento, con qué procedimiento y esta base de datos, si yo repito, ¿no? Debería obtener los mismos datos. Si no, pues no, se verifica, ¿no? Yo he analizado estos datos y obtengo esto. Si en las conclusiones ve algo raro, ¿cómo? Pues tú coges los datos y los replicas. Entonces, lo de no fabricar datos hoy en día es bastante complicado. El plagio, bueno, ya sabéis, el plagio también es complicado, porque ya hoy en día está todo registrado, ¿no? En Internet hay programas de plagio, ¿sí? Eso lo sabéis, ¿no? Cuando presentáis los trabajos, automáticamente pasan a un sistema de plagio, ¿sí? Por los escándalos, también un poco motivado por los escándalos un poco que ha habido, ¿no? ¿no? Gente, ¿no? De reconocimiento social que han dicho, no, pues que la tesis doctoral era un plagio de no sé quién. Realmente hoy, o sea, y el autoplagio tampoco se puede realizar. O sea, aunque tú lo escribieras, no puedes volverlo a poner, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Duda? ¿Cómo? No sé, autoplagio significa que yo escribo una cosa y como la escribí yo, pues la puedo poner en otro sitio, ¿no? Si ya está escrita, no la puedes volver a repetir. La puedes referenciar, pero no repetir. Lo que se llama evitar publicaciones duplicadas de datos. ¿Sí? Y si no te repita. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Tema 3. Fácil, ¿no? El tema 3 es sobre... ¿Sobre qué va el tema 3? Validez de la conclusión. Validez. Ah, está aquí.
Esto está sacado del... Todo esto está sacado de la página web, ¿eh? ¿Vale? La validez, bueno, por definición, validez de las conclusiones, por definición, ¿no? Ya lo vais a ver, no existe, ¿sí? No existen conclusiones válidas, porque la validez hace referencia, ¿no?, al grado de corrección, ¿sí?, al que se llega cuando se llega a una conclusión o los resultados. Por definición, el método científico no es absoluto. Por definición, cuando se obtienen, ¿no?, unas conclusiones, son unas conclusiones que se asume que hay una parte de error. Hombre, lo que se justifica es que es menor el error, ¿no?, la fuente de variación del error es menor de lo que estás explicando, ¿no? Pero por definición nosotros no llegamos a decir estos datos son válidos. Lo que se debe decir, tenemos indicios de validez de estas conclusiones, ¿sí? Pero no, por eso, porque antes decía, no, el pescado azul es muy malo, ahora come pescado azul, ¿no? ¿Sí? Comer huevo es malo, decían antes, ¿no? Si te comes 2 huevos a la semana ya es mucho, y dicen, come huevo todos los días, ¿sí? Sí, y así sucesivamente, ¿no? La histeria era una enfermedad de las mujeres, ¿no sabía? Sí, porque se debe al útero, y hay muchos hombres muy histéricos que se supone que no tienen útero, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde estábamos, no? La Tierra es plana, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La mecánica cuántica, etcétera. En todas las disciplinas pasa esto, ¿sí? Yo me voy a permitir una licencia de 2 minutos y os voy a contar. Este capítulo se basa, de los principales autores, este capítulo se basa en el modelo de validez, ¿no?, de una señora llamada Chaddy Cookie Campbell, que está referenciado en el capítulo, que se llama, bueno, diseño experimental y cuasi experimentales para la generalización de las inferencias causales. Esto fue del 2002, eso lo tenéis referenciado ahí, ¿sí? Este es el modelo que vosotros se os explica aquí, ¿vale? Bueno, en realidad no está, hay otro, ahí de este han derivado otros modelos, pero todavía no se está aplicando en las universidades porque es bastante más complejo y se basa en este, que es de Jan y, bueno, un par de colaboradores de un oriental y un alemán. Creo, no me acuerdo cómo se llama el alemán ahora, se me ha ido. Es igual, es igual. Bueno, es una derivación de esto. ¿Y por qué os cuento esto? Un poco por agradecimiento, ¿eh? ¿Por qué? Porque mira, este es el origen, este es el libro en el que se basa. Este libro se basa en uno previo de Cook y Campbell, ¿sí?, que era este, ¿no? Diseño cuasi experimentales, bueno, pues experimentation, design and analysis issue for field setting, ¿sí? ¿Y por qué es este interesante? Porque recordad que originariamente la psicología se consideraba que era una disciplina de segundo orden, para que no se le podía aplicar el método científico. Y hubo un señor, un tal Campbell, no el de sopas Campbell, ¿sí?, sino Donald Campbell, que hay un premio que se llama The Campbell Award, que es de investigación y evaluación e intervención psicológica. Pues esta gente hicieron este libro, ¿no? Ya, este libro fue del 79, el que vosotros estudiáis se basa, el origen de ese estaba en este, pero hay uno previo, que si os gusta el tema, que es muy chiquitito y vale muy barato, que es este del 66, que está traducido al español, que es de diseño experimental y cuasi experimentales en investigación social, que es de Campbell y Stanley, que son los originales de todo esto, ¿vale? Y bueno, yo os cuento todo esto porque un poco tuve la suerte de que estos señores, ¿sí?, este tal Cook, ¿sí?, el de Chaddy Cookie Campbell, Chaddy era el alumno de Cook, Cook era el alumno de Campbell, ¿vale? William Chaddy ha fallecido ya hace unos cuantos de años, ya Cook está retirado, ¿vale? Chaddy murió de cáncer de próstata. Campbell, ¿sabéis cómo murió Campbell? Fue a hacerse una revisión médica y le pusieron un catéter y no se dieron cuenta que le generaron una hemorragia interna, ¿vale? Y así murió Campbell. Eso, sí. Lo interesante de aquí, de todo esto, por ejemplo, yo os cuento todo esto porque yo tuve la suerte de estar aquí en la Northwestern, ¿sí?, con este gordito que sigo estando yo, este de aquí, este es Tom Cook,
¿vale? Y este soy yo. Este de aquí es Will Chadis, ¿vale? El que ha fallecido, ¿vale? Bueno, este Will Chadis, bueno, este señor no ha fallecido, que es Larry Hedge, que es un referente internacional en metaanálisis, ¿vale? Lo interesante de todo esto es, primero esto lo digo por agradecimiento, porque yo cuando estuve allí en el 96 estaban escribiendo este libro y a mí me dejaron participar en las discusiones, ¿no? Entonces lo poquito que yo pueda dar es gracias a lo que aprendí con ellos. Entonces esto es primero agradecerle tanto a Tom como a Will que me dejaran estar con ellos. Y después comentar algo que para mí fue un referente, o a lo mejor es lo más importante que voy a decir en todo el tiempo que llevé aquí. Cuando yo entré en el despacho de Campbell, Campbell tenía el despacho lleno de cartas. ¿Sí? Y cada una de las cartas, lo que tenía, cada carta eran rechazos de artículos y de investigaciones. Me iba acordando, lo tenían empapelado. Y es un referente, eso hoy en día, ¿vale? Entonces, es un tema importante tener claro que, ¿no? Lo que siempre te dice, tú estudia, tú trabajas, que lo conseguirás. Lo conseguí, ¿no? Lo más normal es que no lo consiga, va a recibir, ¿no? Un fracaso, otro fracaso. La diferencia está en la constancia, ¿no? Entonces, esta gente, pues, ¿no? Lo que se caracteriza es eso, ¿no? Tú tienes claro una cosa, algo que te guste y dedicarle tiempo. Y va a venir un paro tras otro. Eso es. Campbell lo consiguió, ¿no? Campbell lo consiguió, Cook también, un renombre. Cook está en Washington ahora. Y Willy también, sí, no, pero cualquiera que lo haga, o sea, dedicarse a lo que a uno le guste y no tirar la toalla, esa es la diferencia, ¿vale? Es la diferencia, no hay otra, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco de agradecimiento a ellos y creo que lo debía hacer. Cada vez que vaya a dar un tema donde alguien me haya aportado, os lo diré, ¿sabes? Bueno, en la universidad hay una cuestión, ya me estoy explayando mucho, hay un tema que a mí personalmente me pone un poco nervioso. La gente dice, el profesor es el que sabe y es el que dice, ¿no? Es un gran error, porque cuanto más estudias, más te das cuenta que más te falta por estudiar, ¿no? Entonces, el planteamiento de que estás adquiriendo una autoridad en un conocimiento realmente es malo. Es malo, ¿por qué? Porque es falso primero, ¿no? Y si no, si vais a Estocolmo, iros al museo de los premios Nobel y ver su biografía, veréis que nada de prepotencia. Y después porque tú transmites a la gente que está contigo eso. ¿Eso qué quiere decir? Y cuando tú eres psicólogo y el psicólogo vas a un centro, yo he hecho la carrera, yo soy aquí el más, ¿sí? El más sabe. Y eso genera muchos problemas. Cuando hoy en día está claro que el conocimiento es un continuo cambio, de libre disposición, y el trabajo se basa en un continuo cambio y estudio y en compartir. El que se crea ahora que se crea, que sabe mucho y ya está en la posición de la verdad, va mal, o sea, ha muerto, académicamente ha muerto, porque si tú dices, yo soy un experto, pues ya está, acabaste. Por eso a mí no me importa que se me grabe y que se graben mis errores, mis picias y todo eso, porque no tengo ningún problema. Si alguna vez veis que me equivoco en algo, vosotros me lo decís, y yo gustosamente pues, diré, pues sí, pues es verdad, porque así es como se aprende. Y yo creo que esa es la actitud que tenéis que tener. Una vez dicho eso, la validez. ¿Qué es la validez? Solo sé que no sé nada. Bueno, esto de solo sé que no sé nada tiene una contrapartida que la gente no sabe, P. García 2560. Esto lo dijo Sócrates, pero tenía retranquita aquí Sócrates. Esto es que Sócrates... Él era consciente de todo lo que desconocía. No, el verdadero motivo por el que lo hizo es porque lo sometieron... Yo no sé nada, pero no por todo lo que sé, sino por todo lo que desconozco. No. Lo que hizo Sócrates dijo esto de una manera irónica, porque lo obligaron a ser evaluado por los supuestos eruditos de la época, ¿sí? Pero él realmente consideraba que los que lo estaban evaluando no tenían nivel. Entonces les dijo, solo sé que no sé nada, pero era una ironía, era como diciendo, yo que sé mucho más que vosotros, ¿sí? Os digo que solo sé que no sé nada. Realmente todo el mundo interpreta esto como una frase de humildad, pero era una frase de bastante prepotencia.
Ah, sí, sí. Para mí Sócrates siempre fue... Bueno, lee su historia, su biografía. Y ahí está. Bueno, pues sí, solo hace que no sé nada, ya sabe mucho. Bueno, por lo tanto tenéis amenaza a la validez de las conclusiones. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hacemos un estudio, tenéis conclusiones, ¿sí? Nosotros queremos que nuestras conclusiones sean válidas, es decir, que tengan indicios de validez. El problema es que puede haber amenazas, puede haber problemas, puede haber limitaciones que hagan que nuestras conclusiones realmente no sean tan precisas, ¿sí? Entonces, la idea de este capítulo es describir el modelo de Chadwick-Campbell sobre los tipos de validez, que van a ser básicamente 4: validez de constructos, validez externa, interna y de conclusión estadística. Y lo que van a plantearse son qué distintos problemas se pueden dar con respecto a cada una de esas amenazas y qué técnicas de control se pueden utilizar para que esas amenazas no se den. De eso va el capítulo, ¿vale? Entonces, cuando se habla de la validez, ¿sí? Cuando se habla de los indicios de validez, la corrección en tu estudio, ¿sí? Bueno, lo que se plantea aquí son el análisis de cuáles son los componentes de la validez y sus amenazas. ¿Para qué? Para poder planificar, ¿no?, bien mi estudio y poder evitar errores, ¿sí? O, si no evitar errores, controlar posibles errores, ¿no? Recordad que un error a lo que hace referencia es a una covariación no deseada. Hay una variable que está afectando que yo no soy consciente de que está afectando. Yo la quiero controlar, o al menos que sea el mínimo número posible de esas variables, ¿vale? Y eso te va a servir. Conocer las amenazas a la validez también te va a dar una visión crítica. Si vosotras conocéis este modelo, donde veáis cualquier reporte y lo tengáis fresco, vais a poder detectar si las conclusiones a las que han llegado son correctas o no, ¿sí? Y por lo tanto te va a servir para valorar adecuadamente los estudios en los que bases tus intervenciones, ¿vale? Como decía antes, ¿no?, en el modelo de Chadwick-Campbell, ¿no?, plantean que los componentes de la validez hacen referencia a validez de constructo, ¿sí?, externa, interna y validez de conclusión estadística. Fijaros que pone la validez de constructo arriba, ¿sí? Se supone que es como la validez más importante. ¿Por qué? Porque la validez de constructo hace referencia a tu modelo teórico, ¿sí?, a tu conceptualización de lo que estás estudiando. En función de lo que estás estudiando vas a registrar datos, ¿sí? La validez interna hace referencia a si realmente se da una relación causa-efecto, ¿no?, entre tu intervención y tu resultado, VI, VD, variable independiente, variable dependiente. Variable externa, la validez externa hace referencia a ver si yo los resultados de mi estudio los puedo extrapolar, los puedo generalizar a otras poblaciones. Por ejemplo, si vosotros hacéis un estudio con niños o niñas preescolares, ¿sí?, aquí en Sevilla, voy a ver si esto lo puedo extrapolar a niños y niñas preescolares en el País Vasco. Sería una generalización, una validez externa. Y la validez de conclusión estadística hace referencia a las relaciones estadísticas que se dan entre las variables. Antes de poder estudiar una validez interna, en términos de causa-efecto, primero tengo que ver si se da una relación estadística significativa entre las variables que yo estoy estudiando. Todo esto, en realidad, parte de la validez de constructo, que es ver hasta qué punto las variables que yo estoy estudiando son representativas de mi modelo teórico, ¿sí?, o de mi población de referencia, ¿vale? Este es el modelo, ¿vale? Y sobre esto lo que vais a ver ahora es la definición de cada uno de ellos, sus componentes, las amenazas y las técnicas de control para evitar que se den las amenazas a cada uno de los tipos de validez. ¿Más o menos estáis enterando de algo? ¿Os habéis leído el tema? ¿Sí? ¿Alguna duda del tema? ¿Una? ¿Alguna duda concreta del tema? ¿No? Bueno, entonces sigo. Esto que aparece aquí es lo que os acabo de explicar. Validez de constructo. Vale. Validez es indicio de validez que las conclusiones a las que yo llego son correctas, ¿sí? Pero se dice, hombre, es que eso, la validez, ese concepto así genérico,
es difícil entenderlo. Realmente la validez de ese concepto se descompone como en 4 elementos, 4 tipos de validez. Validez de constructo, ¿sí? Validez interna, validez de conclusión estadística y validez externa, ¿sí? Entonces, aquí se explica cuáles son cada uno de los componentes, de esos componentes de validez según este modelo, que ya os he dicho que hay otro más actual, que a lo mejor dentro de 30 años, pues no tengo claro que se vaya a explicar porque el otro es bastante más complejo y este es más fácil de entender. Entonces vais a ver qué son los distintos tipos de validez y qué amenazas se pueden dar, ¿vale? Entonces la validez de constructo es grado o la posibilidad de aplicar las conclusiones, ¿sí?, al conocimiento de los constructos estudiados. Imaginaros, vosotros tenéis un modelo para intervenir personas con bulimia nerviosa, ¿sí? Bulimia nerviosa. Tenéis pues, un modelo conductual cognitivo, es un modelo teórico. Un modelo teórico que me dice sobre qué variables debo intervenir, qué es lo que debo medir, cuándo debo aplicar los tratamientos, durante cuánto tiempo, en qué contexto. Esa es la teoría. Y después yo cojo y lo ejecuto, ¿sí? Validez de constructo sería que después de yo realizar mi intervención con un paciente que tenía bulimia, ¿sí?, efectivamente encuentro los resultados que me dice mi modelo teórico. Eso sería validez de constructo, ¿sí? ¿Vale? Si yo aplico un modelo que está validado, ¿no?, en la intervención y no se da, pues ahí pueden ocurrir muchas cosas, pero lo que no se da es validez de constructo, ¿sí? ¿Entendéis? Se supone que todas vuestras intervenciones como psicólogos, como psicólogas, deben partir de una validez de constructo, es decir, debéis partir de modelos teóricos que previamente están validados, ¿sí? Porque claro, no vais a experimentar. Si yo voy a trabajar con un niño que tiene hiperactividad, ¿no?, o tiene TDAH o cualquier trastorno, pues os tendréis que basar en un modelo teórico validado y yo voy a ejecutar lo que dice ese modelo teórico en mi intervención y debo encontrar unos resultados acordes con lo que dice mi modelo. Eso es validez de constructo. Validez interna es el grado de seguridad en que la relación detectada entre las variables refleja una relación de causalidad. Es decir, yo tengo que estar seguro, segura de que la intervención psicológica que yo le he hecho al niño o a la niña es la que ha provocado, ¿sí?, que el niño, ¿sí?, mejore en su hiperactividad, que no haya habido otros eventos que afecten a la mejora de su hiperactividad. Eso es validez interna, ¿vale? Que obviamente, previamente, se basa en la validez de constructo. Por eso decía antes que la validez de constructo es la más importante, digamos como es la madre de las valideces, ¿sí? Porque mi modelo teórico me habrá dicho cómo yo tengo que intervenir para provocar unos resultados. Validez interna es asegurarme de que mi intervención es la que provoca el cambio. La validez de conclusión estadística, esta no es menor, esta hace referencia al grado de seguridad de las inferencias, ¿no?, estadísticas sobre la relación de la variable. Es decir, antes de yo plantearme si una relación es causal, es decir, si una variable provoca los cambios en otra variable, tengo que asegurarme que entre esas dos variables haya verdaderamente una relación. Y una vez que ya he visto que se da la relación estadísticamente significativa, ¿sí?, entonces ya después analizo si esa relación es causa-efecto. ¿Sí? Pero antes de ser causa-efecto, por lo menos tienen que estar relacionadas, ¿sí? Pues esto es validez de conclusión estadística, ¿vale? Y la validez externa, que bueno, que aquí hay que ¿no?, hacer un chapó por el libro, porque en muchos libros esto está mal transcrito, ¿eh? La validez externa hace referencia al grado de generalización de las conclusiones a otras personas, situaciones y formas de medida distintas a las del estudio. Esto quiere decir que yo puedo extrapolar los resultados de mi investigación, de mi intervención, a una población distinta, diferente de la que tenía mi modelo teórico. Eso sería una generalización, ¿no? Este es el modelo que hay para intervenir con niños, ¿no?, y niñas andaluces.
Bueno, pues yo voy a ver si esto lo puedo extrapolar a niños vascos, o a niñas catalanes, o a finlandeses, ¿sí? O a turcos, ¿no? O a... ¿sí? Pero entonces la validez externa, antes de tú extrapolarlo a otra población, como has dicho, tienes que comprobar antes la interna y las demás, ¿no? Sí, correcto. Yo primero vamos a ver si funciona aquí y ya después vamos a ver después si lo puedo extrapolar. ¿Sí? Es como las vacunas. Las vacunas hacen eso. Dice, bueno, voy a probar la vacuna, ¿no? Primero te ponen un montón de requisitos, tiene que tener, o cualquier tratamiento, ¿no? En tal edad, con tales síntomas, con tal historia, con tal edad. Oye, pues ha funcionado. Vamos a ver si funciona también para, eso sería generalización, que es distinto de originariamente, ¿entiendes? ¿Sí? Lo siguiente que aparece en el tema, que aquí seguiremos el siguiente día, que ya os veo ahí que cuando ¿no? Como veis mucho del asiento, es que ya... lo que vamos a ver el siguiente día son las distintas amenazas que se dan a cada uno de los tipos de validez, ¿sí? Y las técnicas de control que se pueden usar, ¿veis? Amenaza a la validez de constructor, ¿veis? Aparece la amenaza, las definiciones, ¿veis? Y de distintas estrategias que se pueden utilizar para evitar esas amenazas. ¿Veis? En eso va a consistir la siguiente clase, en describir cada una de las amenazas y cada una de las técnicas, ¿no? Y estrategias de control. ¿Vale? Para cada una de ellas. Esto estaría interesante que para la siguiente clase, en el puente, ¿no? ¿No? Que se supone que hay, o fin de semana largo, si lo tenéis, traigáis el tema leído porque es denso y sobre esto suelen preguntar en examen. Pero claro, digamos como que la validez es algo central en cualquier estudio y debéis tener más o menos claro cuáles son las principales amenazas. Entonces, para el siguiente día, al menos el tema 3, mirado. Si podéis también el tema 4, pues entonces ya mejor. ¿Se puede? Sí, ¿no? ¿Por qué no hay? Sí. ¿No? No, pero... Bueno, el puente es porque el martes es lo que es fiesta, ¿no? El martes sí. El lunes hay clase, pero bueno, un día más, un extra. Buen fin de semana. Hoy es jueves.